Ya. Bueno, hoy día entonces vamos a empezar con los herpes virus, ¿ya? Muy conocidos los herpes virus, pertenecen a la familia Herpes viridae, son una serie de virus que ahorita los vamos a describir, tienen un tamaño intermedio de 150 a 200 nanómetros, es un virus que tiene una nucleocápside icosaédrica, es decir, que está constituida por una morfología icosaédrica y tiene estas espículas que son glicoproteínas. ¿Ya? Esa es la morfología del virus del herpes. Viene del griego herpein, que significa reptar o arrastrar, haciendo alusión, dice, a la forma de serpiente de las lesiones, porque aparecen como rastreando las lesiones, las vesículas que produce el herpes. Como vemos aquí en la figura, esto se llama herpes labial, lo de aquí abajo, y es producido por un virus que es el herpes labial, ¿no? Es el virus del herpes labial. Este de aquí arriba es el herpes zóster, que también presenta unas vesículas que se transforman después en úlceras muy dolorosas, ¿ya? De ahí viene el nombre del griego herpein. Ya hemos dicho, son virus que tienen como ácido nucleico ADN, morfología icosaédrica y tienen afinidad por los tejidos de la piel, derivados del ectodermo. Y además tienen afinidad por el sistema nervioso. Por eso es que las lesiones que producen los virus del herpes son bien dolorosas a nivel de la piel y a nivel de las mucosas, porque afecta al sistema nervioso. Son varios los virus que pertenecen a esta familia. Virus del herpes simple 1, es la VHS1. Ese es el virus del herpes labial. VHS2 es el virus del herpes simple genital. Virus de la varicela zóster es el virus que produce la varicela en los niños y el herpes zóster en los adultos. Pero el virus se llama virus varicela zóster. Virus del Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa. Citomegalovirus, que produce una enfermedad congénita grave en los niños con lesiones motoras en los recién nacidos, de una madre que está infectada por citomegalovirus. El virus del herpes humano 6, virus del herpes humano 7, que son menos conocidos, ¿ya? Nosotros vamos a ver el simple labial, simple genital, varicela zóster, Epstein-Barr y citomegalovirus. El VHS1 es el agente principal, ya dijimos, del herpes labial o llamada también gingivoestomatitis herpética, porque también se produce la infección a nivel de la mucosa bucal. El VHS2 produce el herpes genital, que causa vesículas y úlceras en los genitales, masculino o femenino. Femenino en la vulva, en la vagina, y masculino en el pene, en el escroto. El VHS3, que es el virus de la varicela zóster, produce el herpes zóster en los adultos, llamado también culebrilla, y la varicela en los niños. Es el mismo virus, herpes zóster. Muy contagiosa la varicela. El VHS4 es el virus del Epstein-Barr, que provoca la mononucleosis infecciosa, también otras patologías menos frecuentes como el linfoma de Burkitt y un carcinoma a nivel de la nasofaringe. El VHS5 es el citomegalovirus, que produce enfermedades en inmunodeprimidos y sobre todo en los recién nacidos de madres infectadas. Bueno, y el VHS6 y 7, que son menos comunes, ¿no? Este cuadrito ustedes lo van a ver a cada rato en la clase de hoy. ¿Por qué? Porque yo quiero que sepan que la familia Herpes viridae está constituido por 3 subfamilias, que son alfa herpes virinae, beta herpes virinae y gamma herpes virinae. Los 3 primeros que hemos visto pertenecen a la familia alfa herpes virinae, que son el VHS1, VHS2 y el VHS3. El virus del herpes simple labial, genital y varicela herpes zóster, que vamos a pasar a describir ahorita.
familia alfa herpes virinae. Cuando describamos estos, vamos a pasar a beta herpes virinae, donde vamos a ver el citomegalovirus, y por último, vamos a terminar la clase con el virus del Epstein-Barr que produce la mononucleosis infecciosa. Bueno, ¿qué características tienen estos virus que pertenecen a la familia de los herpes? Sobre todo los gamma herpes virinae, que producen infecciones latentes. ¿Qué significa latentes? Que pueden quedar, que el paciente no se cura nunca. Entonces, viene la infección, se manifiestan los signos y síntomas, que en el caso del VHS1 son las vesículas que aparecen en los labios, pero dura unas 3, 4, 5 días, hasta una semana, que está en su periodo activo, el virus produciendo la patología clínica, pero después ese mismo virus puede llegar y irse en forma centrípeta a alojarse en los ganglios neurales. Desaparecen las lesiones en los labios, pero el virus no se ha ido. Queda en estado latente, dormido, en los ganglios neurales, sobre todo en los ganglios del trigémino. Quedando ahí, puede cualquier momento, por algún estímulo, reactivarse y volver a aparecer nuevamente. Vamos a ver cuáles son los estímulos que en el caso del VHS1 producen esta reactivación de la enfermedad. Muchos de ustedes han debido sufrir y sufren porque no tiene cura el virus del herpes simple labial. A veces aparece, desaparece, aparece, desaparece. Lo mismo el herpes genital, no tiene cura, aparece y desaparece, son infecciones latentes. El beta herpes virinae o citomegalovirus queda en estado de latencia, ya no en los ganglios neurales, sino en las glándulas salivales, en los riñones, en los endotelios vasculares. Y el virus del Epstein-Barr, que pertenece a la familia gamma herpes virinae, queda en estado de latencia en el tejido linfático. Entonces, en este estado de latencia, la infección inicial es cuando el virus penetra en las células epiteliales, se replica, produce la infección, pero después se va en forma retrógrada a las neuronas de los ganglios sensoriales, de donde se convierte en latente, queda en estado latente. Mucho tiempo o poco tiempo, dependiendo de los estímulos que se tenga, que bajan las defensas y se produce la reactivación del virus. En el caso del VHS1 o virus del herpes simple labial, ¿qué es lo que produce esa reactivación? Que vuelva a aparecer la vesícula en los labios. Estados de estrés que bajan las defensas, el calor, la insolación, ¿no? La luz ultravioleta del sol, cuando se asolea mucho, en paciente que tiene fiebre, los cambios hormonales, en los estados de menstruación, o cuando hay un trauma físico, o sea, cuando hay una herida, un golpe, ¿ya? Entonces, esos estímulos hacen que el virus se reactive nuevamente y salga desde los órganos, los ganglios sensoriales hacia el lugar de la piel en la superficie donde va a producir la infección. En el caso del virus herpes simple labial, vamos a hablar de la epidemiología de la infección. ¿Cómo se produce la transmisión? Por contacto oral directo. O sea que cuando se está con la lesión en el labio, en la mucosa oral, ya sea en el labio o en las encías, no se debe besar, porque ahí está el virus. Cuando está en estado latente, sí se puede besar porque el virus se fue a dormir, a estar en estado de latencia en los ganglios neurales. En el caso del virus del herpes simple genital es una ITS, es una infección de transmisión sexual. Se produce la infección por contacto genital, orogenital, o en el caso de los rectal, en el caso de los homosexuales. También puede haber por transmisión perinatal. Su periodo de incubación desde que se produce el contacto es de 2 a 12 días hasta que aparezcan las lesiones. Entonces, estos virus, su transmisión es en el hombre, es
por afinidad a las células ectodérmicas de la piel y del sistema nervioso. Ya les dijimos, estos virus del herpes tienen afinidad por las células de la piel y del sistema nervioso. Aquí tenemos, produce la infección, estos virus están dormidos aquí en los ganglios del trigémino, en los nervios del trigémino, y ante un estímulo sale de su adormecimiento, va a través de los nervios y aparece y produce la lesión que vemos aquí en la figura, que es una úlcera que aparece en la mucosa bucal. El 90% de los pacientes no presentan esta signo-sintomatología, pero sí han sido infectados por el virus. Solamente un 10% se manifiesta esta lesión. Y es cuando el paciente tiene esta lesión que no debe besar porque transmite la infección. Cuando están aquí adentro en estado de latencia, se puede besar porque no hay transmisión, no hay virus afuera. Bueno, generalmente el VHS1, la transmisión se produce durante la infancia. El principal de mecanismo es contacto directo con las secreciones infectadas, que generalmente es las secreciones orales, la saliva, ¿no? ¿Qué patologías produce? El cuadro más común se presenta en los niños de 1 a 3 años de edad, como estas lesiones que son extensas en la mucosa bucal, ¿no? Hay fiebre, el niño se presenta irritado, pero al cabo de 1, 2, 3 semanas se cura y vuelve al estado de latencia y de ahí puede volver, ¿ya? Aquí tenemos nuevamente que se produce por contacto oral directo. ¿Cómo sabemos que va a volver el virus y que van a aparecer las lesiones? Son 1 o 2 días de quemazón en el lugar donde va a surgir la vesícula. Y después de 1 a 2 días aparece ya la vesícula y la úlcera. A veces, como vemos aquí en la figura, el paciente puede tener a veces fiebre y puede tener los ganglios cervicales inflamados. Es por eso que el médico le toca aquí los ganglios cervicales y si ve unas bolitas que hay adenopatías, puede sospechar de una infección viral. Puede aparecer en la lengua, en el paladar, en los adultos puede producir faringitis semejante a una faringitis estreptocócica. Aquí tenemos fotos de cómo se manifiesta en diferentes localizaciones de la boca el VHS1 o virus del herpes simple labial. Ya dijimos, vuelvo a repetir, el virus se replica en las células de la piel, de la mucosa bucal, luego emigra por los nervios y queda latente en los ganglios del trigémino. De ahí se puede reactivar por varios estímulos que dijimos cuáles eran, puede ya ser el sol, el estrés, un traumatismo, y llega a través de los nervios a producirse la replicación oral y se producen las vesículas. Entonces, hemos hablado del VHS1, ahora vamos a hablar del VHS2, que es el herpes genital, ¿ya? Igualmente queda en periodo de latencia en los ganglios y luego aparece por estímulos que generalmente son de inmunodepresión, aparecen en el pene en forma de vesículas y después úlceras, y en la vagina también en forma de vesículas y úlceras. Sabemos que úlceras, como hemos visto en infecciones de transmisión sexual, pueden producir el treponema pallidum, que es la sífilis, el Haemophilus ducreyi, que es el chancro blando. Pero, ¿qué diferencia hay entre el chancro duro y blando con estas vesículas? El chancro duro y blando tiene bordes bien definidos, es redondito y el borde es levantado. En cambio, aquí las úlceras son dolorosas. Primero aparece una vesícula, luego revienta y se produce la úlcera. Y los bordes no son levantados, son bordes planos y es muy doloroso y son de bordes irregulares, ¿ya? Es una infección de transmisión sexual donde el 30% no presenta ninguna sintomatología, pasan como pacientes asintomáticos, pero sí un gran porcentaje, el 70%, presenta sintomatología clínica. Y aparecen las vesículas en el prepucio, pene, la vulva, vagina o el cérvix. Aquí tenemos el VHS2, que generalmente se transmite por vía sexual en los adultos, generalmente activos sexualmente.
Las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres porque la superficie de la mucosa vaginal es mayor que en el hombre. Puede transmitirse en parejas estables y duraderas, puede infectar los genitales, los tejidos anorrectales en el caso del hombre homosexual o la bucofaringe cuando se produce el sexo oral. La infección en los neonatos también se puede producir cuando el niño nace de una madre que está infectada en el cuello uterino con VHS2 y nace el niño por parto, ¿no? Es una infección de transmisión sexual que se caracteriza por, ya dijimos, primero por una lesión llamada vesícula, que después revienta, se transforma en úlcera muy dolorosa de bordes irregulares. En el hombre generalmente aparece en el pene y en la mujer en el cuello uterino, en la vagina, el perineo y la vulva. Aquí tenemos cómo aparece primero, son lesiones vesiculosas que después revientan y vemos acá que se transforman en úlceras, zona eritematosa y muy dolorosa, ¿no? Ahí tenemos lesiones de herpes. Como vemos, no tiene los bordes levantados como el chancro, son bordes irregulares que duelen al pasar la orina. Esas son las lesiones irregulares que aparecen en los genitales, ¿no? En la mujer, también puede aparecer en los homosexuales, como dijimos, alrededor del recto. Este virus del herpes genital, ¿cómo sabemos que va a aparecer? Porque en el lugar donde va a aparecer aparece una sensación de hormigueo, pica y después se manifiesta una úlcera roja que al pasar la orina arde y el paciente puede tener fiebre, náuseas, decaimiento y también puede tener adenopatías, pero ya no cervicales. En este caso debe tener adenopatías inguinales porque es una infección de transmisión sexual y desaparecen generalmente en 3 semanas. Ese es el VHS2. También el virus del herpes simple, el 1 sobre todo, puede producir otros cuadros que no sean la gingivoestomatitis herpética, como ser la queratitis, es en los dentistas que se producen en los dedos, infecciones cuando trabajan con pacientes que están infectados en la boca y el dentista no usa guantes. Eczema herpético infantil, encefalitis en el caso de los recién nacidos que están inmunodeprimidos y aquí tenemos el tratamiento. Generalmente los herpes se tratan con un antiviral. La mayoría de las infecciones virales, el tratamiento es sintomático, se trata los síntomas. Si tiene fiebre, se da un antifebril. Si tiene picazón, se da un antihistamínico. Y así. Pero en algunas infecciones virales se puede dar un antiviral que inhibe la replicación del virus. En los herpes se da aciclovir, ya sea por crema, también por tabletas, el fanciclovir y el valaciclovir, que son de la familia del aciclovir. ¿Ya? Son más comunes utilizados para el herpes. Sin embargo, pueden reducir la intensidad y frecuencia de los síntomas. Ninguno de estos cura la infección. Bueno, hemos descrito los dos primeros de la familia alfa herpes virinae, que son el VHS1 y el VHS2. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? Vamos a pasar ahora a describir el tercero de la familia alfa herpes virinae, que es el virus de la varicela zoster. ¿Puedo seguir? Sí, doctora. Bueno, sí, doctora. Entonces aquí tenemos la varicela. Bueno, ustedes saben que la varicela es una enfermedad benigna común. Es una enfermedad exantemática. ¿Qué quiere decir eso? Que aparece como exantema. ¿Y cómo se manifiesta? Esto no se tienen que olvidar nunca, porque varicela hay mucho en nuestro medio, sobre todo en los niños del 1 año hasta los 5 años. Entonces, fíjense cómo evoluciona. Esto es una mácula, una mancha. Primero aparece una mácula, luego se transforma en vesícula, en una pápula, perdón. Mácula, pápula, vesícula, después viene la pústula y después viene la costra. Aquí, por ejemplo, ya vemos costras, ¿ya? Aquí algunos vemos costras. Esa es la varicela, infección benigna.
Y este es el mismo virus que produce la varicela y el herpes zóster. La varicela, por eso se llama virus de la varicela zóster. En los niños se produce la varicela, enfermedad benigna, epidémica. En cambio, en los adultos, ese mismo virus de la varicela zóster ha quedado en estado de latencia. Y en adulto me puede dar el herpes zóster. Este es el herpes zóster que puede dar en forma unilateral en un solo lugar del organismo, que puede ser el cuello, puede ser la espalda, puede ser el rostro, no, en cualquier lugar, pero unilateral, ¿ya? Estas aparecen primero vesículas que revientan, se vuelven úlceras y es sumamente doloroso. ¿Cuáles son las características de estas dos afecciones que produce el virus de la varicela zóster? La varicela es epidémica, se transmite por la vía respiratoria. Paciente infectado elimina el virus a través de las gotitas de saliva, ¿ya? Por eso es que es bien contagioso. Aparece en los niños de 2 a 6 años. Por eso en una escuela, cuando uno tiene varicela, seguro que varios van a tener varicela por el contagio por la vía respiratoria. También puede ser por contacto con las vesículas, pero es más raro, porque ingresa por vía respiratoria los virus que han quedado al rascarse el niño la costra, queda el virus suspendido en el ambiente. Y otros niños respiran ese aire con virus y ese virus va a las células del epitelio respiratorio y se multiplica. Invade la sangre, la piel, los pulmones y después aparece en el periodo de estado la parte clínica que, como dije anteriormente, evoluciona de mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. En el herpes zóster, ya hemos dicho, aparece generalmente en los adultos en forma esporádica. No se transmite de un paciente a otro, a no ser que el paciente que va a sufrir del herpes zóster no haya enfermado nunca la varicela. No se transmite de paciente a paciente porque al enfermarnos de varicela tenemos ya anticuerpos preformados contra este virus, ¿no? Pero si no me enfermé nunca la varicela, no tengo esos anticuerpos, entonces estoy más propenso al contagio por contacto, ¿ya? Se produce la infección recurrente, os decía, se va, se cura, se va, se cura. ¿Y cómo es la clínica? Ya hemos visto, el paciente presenta fiebre y esa erupción grave que habíamos visto, que es unilateral, es verrugosa y unilateral. Bueno, ya hemos visto las características de este virus, de la varicela, que produce una inmunidad de larga duración. ¿Qué significa eso? Que una sola vez en la vida uno se enferma de varicela. Ya quedan los anticuerpos y ya no ingresa el virus. Por lo menos eso se dice hasta el momento. Tienen un periodo de incubación de 2 a 18 horas y esto es importante, chicos. El virus, las lesiones aparecen, como vemos aquí en la figura, la varicela, primero aparecen detrás de la oreja, de ahí van bajando hacia el tronco, las extremidades superiores, inferiores, los primero aparecen ahí, ¿no? La erupción, primero en la cara, en el trónco, como mácula, pápula, vesícula, pústula y costra, es una enfermedad benigna. Las complicaciones se presentan en los neonatos y en los inmunodeprimidos. Se pueden presentar casos de encefalitis. Aquí tenemos fotografías del herpes zóster, vemos que son vesículas muy, muy dolorosas. A mí me ha dado herpes zóster como una reactivación del virus de la varicela en un estado de estrés. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas infecciones? Igual que para cualquier infección viral, directo, se toma con una jeringa la lesión de la vesícula por aspiración y se puede llevar a ver al microscopio electrónico o también se puede hacer un cultivo celular o también una PCR. O el diagnóstico indirecto, que es buscando anticuerpos. Bueno, ya hemos visto los 3 virus de la familia alfa herpes virinae. Ahora vamos a ver el citomegalovirus, que es de la familia beta herpes virinae, y después el virus del Epstein-Barr. El citomegalovirus es una forma de herpes virus en humanos, conocido como Human Herpes Virus 5, o sea, el VHS 5. Pertenece a la familia herpes viridae y
son virus que tienen como ácido nucleico el ADN. Solamente producen infecciones en el hombre, en mujeres y en los inmunodeprimidos. Es la causa vírica más frecuente de anomalías congénitas. Por eso les decía, el citomegalovirus tiene importancia en los pacientes, en las mujeres embarazadas, porque pueden infectar al embrión y ese embrión nacer con el síndrome de TORCH. ¿Qué es el TORCH? Toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y la H, no me acuerdo qué es, herpes creo, ¿ya? Es un patógeno oportunista en los pacientes inmunodeprimidos. La mayor parte de los casos son inaparentes, pacientes inmunocompetentes, que pueden ser hombres o mujeres o niños, no producen ninguna lesión, pero ese virus está infectando al organismo humano y su lugar de latencia son las glándulas salivales. Es grave cuando la mamá embarazada está infectada, pero la mamá es asintomática y puede infectar al embrión a través de la placenta, ¿ya? O también por vía aérea, la saliva, o es una infección de transmisión sexual. El citomegalovirus es la causa viral más prevalente de enfermedades congénitas, ¿ya? Más que el Chagas, más que la toxo, tiene mayor cantidad de casos. El riesgo de anomalías congénitas es elevado en niños nacidos de madres que padecieron infecciones por citomegalovirus durante el embarazo. Los fetos se infectan a través de la serie de la madre, ¿ya? O un virus que ascendió a través del cuello uterino tras una recidiva del virus. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Ese recién nacido va a nacer con hepatoesplenomegalia, con microcefalia, quiere decir su cerebro chiquito, por lo cual va a producir un retardo del crecimiento dentro del útero, van a nacer con ictericia y petequias, esos son signos de sepsis, infección generalizada, anormalidades neurológicas, va a tener retraso mental, corioretinitis, y las secuelas neurológicas va a ser que puede sanarse con pérdida, no se sana, sino puede quedarse con pérdida de la audición, con retardo mental o pérdida de la visión. Bueno, ya hemos dicho que la mayoría son asintomáticos, el citomegalovirus, y en forma adquirida la puede adquirir los pacientes inmunodeprimidos y ser una infección oportunista en los pacientes con SIDA, ¿ya? ¿Qué es los síntomas que manifiestan? Los pacientes infectados por citomegalovirus pueden tener fiebre, un cuadro pseudogripal, hepatoesplenomegalia, ictericia y neumonitis, ¿no? Bueno, ya hemos visto la familia alfa herpes virinae y beta herpes virinae. Ahora nos falta el virus del Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis infecciosa, llamada también enfermedad del beso, porque los virus se encuentran en la saliva, por eso es que no se debe besar cuando se está con esta enfermedad. La fuente de infección es la saliva, a través del beso en el mecanismo de transmisión. ¿Qué causa fiebre, fatiga, odinofagia, disfagia y adenopatías cervicales, como vemos aquí en la figura? Es un virus linfotrópico, que quiere decir que tiene predilección por el sistema linfático, es el productor de la mononucleosis infecciosa, puede producir también ciertos tipos de cáncer, como el de la nasofaringe, linfoma de Burkitt, en los pacientes inmunodeprimidos. En el periodo prodrómico, es decir, antes de que aparezcan los signos y síntomas típicos de la enfermedad, el paciente puede tener escalofríos, sudoración, fiebre y malestar. Y en el periodo de estado, o sea, que son típicos de la enfermedad, odinofagia, fiebre y linfadenopatías. O sea, hay que tener cuidado con estas infecciones que se producen a nivel de la faringe. Produce hepatoesplenomegalia y el exantema, que remite en 4 a 6 semanas, pero no se cura. Bueno, con esto habríamos terminado la familia del herpes, ¿ya? Voy a dejar de... voy a dejar de